¿Qué tan fuerte están soplando los vientos golpistas en el Brasil? Porque que soplan, soplan. La prensa internacional, medios muy prestigiosos como The Guardian de Inglaterra, Le Monde de Francia, y el País de España, entre tantos otros, alertan sobre el riesgo cierto de una ruptura institucional en el vecino país. Y el presidente Bolsonaro nos ayuda mucho con su discurso el día de hoy en una maratónica y multitudinaria presencia de adherentes en Brasilia y también en San Pablo. Amenazó duramente a la Corte Suprema de ese país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, ¿cómo te va, Benjamín? Encantado de estar nuevamente aquí en Fuego Cruzado con un tema que, bueno... De mucha actualidad. De mucha actualidad y sobre todo tratándose de quién se trata. Estamos hablando de una de las mayores democracias del mundo, el mayor socio comercial del Mercosur. No por su calidad, sino por la cantidad de personas que engloba. Precisamente, así mismo. ¿Qué le parece si hacemos el reconocimiento de campo? Gusto. Este martes 7 de septiembre, Brasil celebra el 199 aniversario de la declaración de su independencia y lo hace en un escenario marcado por la tensión social y política, con una jornada de masivas manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro. Durante su discurso ante miles de personas en Brasilia, el mandatario volvió a amenazar al Tribunal Supremo, institución que lo investiga sobre difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia. Los discursos pronunciados por Jair Bolsonaro no tienen desperdicio. Sin ninguna duda, por el tono amenazante, que bueno, digamos una seguidilla también de discursos bastante duros en contra de la institucionalidad del Brasil, así que bueno, evidentemente esta situación trae tensión no solamente a nivel interno, pero también a nivel regional, Benjamín. Sin duda, y además la diferencia es que discursos autoritarios, haciendo apología a las dictaduras, a las anteriores dictaduras militares en Brasil y compañía, ya se escucharon de boca de Jair Bolsonaro. La diferencia es que ese discurso, incluso reivindicando la disolución de otros poderes del Estado, particularmente del Supremo Tribunal Federal, hoy estuvo acompañado por jornadas de movilización multitudinarias. Sí, o sea, un sector de la sociedad está alineado detrás de este tipo de discurso. Sí, evidentemente hay un discurso que permea y mucho en el Brasil. Hay gente de todos los colores, pero sobre todo también muchos militares y algunos sectores religiosos que acompañan este discurso en el Brasil. ¿Qué le parece, don Benjamín, si miramos parte del discurso del día de hoy allí en la explanada de los ministerios, ese hermoso lugar en la capital brasileña? Esto es lo que decía esta mañana el presidente Bolsonaro. Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Bueno, para hablar de este tema muy importante, tenemos como invitado hoy una persona que está en San Pablo, que es periodista, un colega que maneja mucho el tema. Esta es su ficha técnica. Patricio de la Barra, periodista, formado en la Universidad de Chile, residiendo en São Paulo, Brasil. Bueno, ya le saludamos al señor Patricio de la Barra. ¿Cómo le va, Patricio? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Benjamín, Richard. Que estén muy bien ustedes ahí en Paraguay. Acá nosotros estamos viviendo un día histórico porque primero se celebran los 199 años de la independencia de Brasil y también hoy se reunió millares de personas en favor y contra el presidente Jair Bolsonaro. Las mayores manifestaciones que se han
realizado en los últimos 10 años acá en este país, ¿no? Patricio. Estábamos, perdón. Sí. Adelante, Sí, no, adelante. quería comenzar justamente a propósito, Patricio, para poner en contexto nomás para los paraguayos, porque, bueno, los periodistas seguimos, pero la gran audiencia que tiene el canal GEN no sigue en detalle lo que está ocurriendo en el vecino país, eso que es acá al lado nomás. Pero para poner en contexto, Patricio, ¿por qué hoy el presidente y parte de su familia están bajo investigación? El caso de Bolsonaro incluso bajo investigación de la máxima instancia judicial. No, lo que está haciendo en estos momentos objeto el presidente de la República y el gobierno de él es una comisión parlamentaria inquérita en el Senado, donde se investiga la posibilidad de que haya habido omisiones por parte del gobierno y precisamente de Jair Bolsonaro en el combate a la pandemia, que haya demorado, por ejemplo, la contratación de vacunas, que haya demorado la atención y, bueno, que pueda ser también parte o cómplice de estas 600.000 personas que han perdido la vida y de los 20 millones de contagiados. Esa es una de las acusaciones. La otra, que corre en el Supremo Tribunal Federal, justamente el ministro Alexandre de Moraes, que está analizando una denuncia que hubo, que tal vez el presidente hubiese tenido alguna interferencia en la Policía Federal que investigaba a uno de sus hijos, que es Flavio Bolsonaro, quien participó hace unos 17 años de este proceso de rachadinha, que le llaman acá en Brasil, que es que tú contratas con el diputado un funcionario y le pides que te devuelva el 10% del salario. Y eso es algo que es muy común. Y esa denuncia viene de hace muchos años. Cidinha Campos denunció a 17 diputados de Río de Janeiro que estarían practicando esto, pero y esto es bastante normal. La persona que se elige diputado convoca a 3, 4 funcionarios y le dice, bueno, el 10% para mí o para el partido. Entonces, es una de las investigaciones que está llevando adelante el Supremo Tribunal Federal. La otra acusación, que ya es un poco más general, es con respecto a la posible utilización de fake news a través de las redes sociales, que habría un gabinete del odio, pero eso ya es algo que está un poco superado porque incluyen a muchos diputados, senadores y también expresidentes que estuvieron en campaña y que estuvieron en algunas campañas, principalmente esta última campaña electoral, que fue una de las más sucias que se ha podido registrar en Brasil, entre Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, y Jair Bolsonaro, que era en la época del PLS, que ahora es sin partido prácticamente, ¿no? Ahora, Patricio, como bien decías hace un ratito, hoy es un día histórico, no solamente por la recordación de la fecha de la independencia, sino por las multitudes que ocuparon calles de las principales ciudades del Brasil. Decíamos hace un ratito, al arranque del programa, muchas veces escuchamos de boca de Bolsonaro discursos autoritarios, de reivindicación de la dictadura, pero nunca tan abiertamente a favor de la disolución o cambios en los poderes, en otros poderes del Estado, como en este caso el Supremo Tribunal Federal, y sobre todo, no solamente una cuestión discursiva, sino acompañada por un segmento de la población en las rutas, en las calles. Entonces, ¿cómo se lee esto y cuál es la dinámica? ¿Hacia dónde puede ir Brasil? Bueno, tú sabes que acá hay una polarización muy grande de fuerzas. Se ha polarizado todo desde el día en que asumió Jair Bolsonaro, que no era el candidato preferido por los brasileños, pero sí era el candidato que iría a enfrentar este proceso de corrupción, quería frenar este Partido de los Trabajadores que tuvo durante 13 años y el MDB inclusive junto con ellos, y frenar este proceso de corrupción que se venía gestando en el gobierno. Y no era el candidato de los sueños, ni es el candidato de los sueños de los brasileiros. Y eso hay que dejarlo en claro. Hoy, por ejemplo, los tipos salieron a protestar. La mayoría de las personas a las cuales yo entrevisté, conversé, estaban quejándose justamente de la forma como actúan algunos ministros del Supremo Tribunal Federal, precisamente Gilmar Méndez, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Díaz Toffoli, que fueron colocados durante el gobierno de Dilma Rousseff o de Jair Bolsonaro o del propio MDB, con el caso de Michel Temer cuando ocupó los últimos años de gobierno que le correspondían a Dilma Rousseff. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Supremo Tribunal Federal se ha excedido por ejemplo, detenido a periodistas. Hay periodistas detenidos en estos momentos que serían considerados presos políticos, porque lo único que hicieron fue decirle al señor Alexandre de Moraes, mire, usted está actuando fuera de la Constitución.
Está detenido un diputado, está detenido el presidente del PDT, que es un partido, Roberto Jefferson, que incluso está en el hospital. Ayer mandó a detener al presidente del sindicato de camioneros y también a 2 personas que utilizan blog. Entonces, claro, todo esto creó una bola de nieve que inclusive ayudó mucho para que estas manifestaciones fueran tan masivas, porque la gente está muy desconforme. Y no solamente con eso, hubo un pedido de impeachment que fue firmado por 3 millones de brasileños, que fue colocado en manos de Marcelo Pacheco, que es el presidente del Senado, y que no le dio curso. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tienen miedo, porque el Supremo Tribunal Federal es el único órgano que puede juzgar, o por lo menos recibir denuncias, juzgar y procesar a estas personas que tienen foro privilegiado, que son del Senado, de la Cámara de Diputados, y otros 56.000 personas que están distribuidas por el país, que tienen este foro privilegiado y que, en base a eso, practican los peores crímenes en cuanto a corrupción, a desvío de dinero, a desvío de conducta y una serie de otras cosas más. Entonces, claro, el pueblo está en este momento con Jair Bolsonaro porque está cansada de la corrupción, y eso básicamente por eso. Ahora, si hay un candidato, por ejemplo, a la tercera vía, yo creo que los brasileños lo van a pensar, lo van a analizar, y seguramente podría ser un hombre que se levante y que pudiese aglutinar fuerzas que están rechazando a Jair Bolsonaro, rechazando mucho más a Lula da Silva, que es un reo preso, condenado ya en tercera instancia, ¿no? Enseguida te quiero preguntar a propósito de esta polarización, si efectivamente es real y qué opciones tiene una tercera vía, como mencionás. Pero después de esto que estás describiendo, ese escenario bastante conflictivo que existe hoy en el escenario político en Brasil, Patricio, y con la demostración de fuerza que hubo hoy, porque miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades. Millones de personas, no millones, fueron millones. Cientos de miles. Hubo como fue una demostración de fuerza, y en un día simbólico, por cierto, pero veíamos publicaciones del vecino país, sobre todo editoriales de algunos medios muy importantes y muy influyentes, como Folha, por ejemplo, hablar de que una mayoría respalda la democracia en Brasil. ¿Qué tan real es la amenaza de la ruptura del orden democrático o del ataque a las instituciones que estamos viendo en estos días, Patricio? Bueno, yo creo que ahí hay una forma tendenciosa de publicar las informaciones. Estoy leyendo acá incluso algunas un poco peores que esa, en el Universo Online, que es de la Folha también, o Estado de San Paulo, que me parece que son demasiado tendenciosas. Globo News, por ejemplo. Hoy la gente no se manifestó contra las instituciones, quiere proteger las instituciones, proteger en la Cámara de Diputados, proteger el Senado, proteger el Supremo Tribunal Federal, que haya separación de poderes, que se cumplan con las tareas que le fueron encomendadas a estos ministros, a los diputados, senadores. Pero ¿qué es lo que ocurre? No están cumpliendo su papel. Ese es el problema. Y por eso que la gente está muy molesta hoy, por ejemplo, que el Supremo Tribunal Federal se tome algunas atribuciones que no le corresponden. Es decir, ellos, por ejemplo, no están en este momento cumpliendo su papel, que es la última instancia de justicia. Están ellos llegando a detener personas, es decir, ellos mandando a detener personas que son influyentes también de una cierta forma, que son periodistas a los cuales le han coartado la libertad de expresión. Entonces, ese es el problema, ¿no? Es el problema que la Folha, claro, por supuesto que es uno de los elementos más importantes de acá del país y que está contra el gobierno central porque le cortó todas las inyecciones de dinero que le daban los gobiernos anteriores. Lo mismo hizo con la Globo, que prácticamente está quebrada, que tiene problemas económicos. ¿Por qué? Porque el gobierno dejó de anunciar en estos periódicos y en esta media. Ese es el grave problema. Jair Bolsonaro se ha manejado muy mal en ese aspecto, es decir, no ha llegado a dialogar con estas instancias de poder que son definitivas, que es el poder del periodismo. Entonces, además, ese es el problema. Le crean toda una imagen que no corresponde. Es decir, él no está contra las instituciones. Nadie de los que salieron a protestar hoy no quieren, por ejemplo, que no exista más un Supremo Tribunal Federal o que no exista más el Congreso. Nadie está por eso. Tampoco están a favor de un golpe militar, cosa que la gente no está. Hay un pequeño grupo, sí, claro, siempre aparece un pequeño grupo diciendo que lo único que pueden resolver el problema de este país son los militares, que hay que volver atrás, pero son grupos insignificantes. Lo mismo del otro lado, donde tú ves algunos chiitas o talibanes que son un poco más violentos, que salen a las calles a destruir
grupos minoritarios. En definitiva, esto se resuelve con el diálogo, con la participación política y una serie de otras cosas. No creo que haya alguien que esté pensando sanamente, que tenga todos los sentidos bien puestos, en una vuelta a la dictadura militar, o que quiera destruir, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal, o cerrar el Supremo Tribunal Federal. Eso no está dentro de lo que del discurso que ha hecho, los dos discursos hoy en Brasilia y en San Paulo por parte de Jair Bolsonaro. Él criticó exactamente dos cosas. Una, la interferencia de algunos ministros, no le citó inclusive el nombre, y la otra es el voto que él dice que tiene que ser auditable. Un voto auditable es decir, que quede un registro, cuando tú marcas la urna electrónica, en papel, para que en el momento en que haya desconfianza por cualquier cosa que pueda haber ocurrido, hay mucha desconfianza con respecto a las urnas que puedan ser hackeadas, estos hackers son tan hábiles. Entonces, claro, aquí hay un registro en papel que después se hace un recuento y pronto. Es lo único que se está pidiendo no solamente Bolsonaro, el pueblo entero, porque desconfía de lo que ha ocurrido con las urnas electrónicas en las elecciones pasadas. Pero yo no veo motivo por lo cual el Supremo Tribunal Federal está contra eso. Pero es un tanto contradictorio porque Bolsonaro, que además de tener el respaldo de los grandes medios en su momento, llega a la presidencia... No lo tuvo, nunca lo tuvo. Bueno, pero peor era la actitud de los medios con respecto a los candidatos o a la candidatura del Partido de los Trabajadores, obviamente. Entonces, si cargas toda la tinta contra uno, directa o indirectamente estás favoreciendo al otro. Pero lo que digo es lo siguiente, él gana con este mismo mecanismo que ahora cuestiona. Llega a la presidencia con ese mismo mecanismo que ahora cuestiona. Pareciera que pasó por alto ese hecho, toma el discurso de Donald Trump. Pero aparte de esto, yo quería volver un poquito atrás, Patricio, porque de acuerdo a tus manifestaciones pareciera que son movilizaciones que se encuadran en el marco democrático, que podría ser algo auspicioso, independientemente del signo político de sus protagonistas. El tema es que, por lo menos por lo que vimos y los discursos precedentes y el discurso de hoy de Bolsonaro, yo no creo que sean solamente grupitos, porque el propio líder de este movimiento dice, o el jefe de ese poder por el Supremo Tribunal Federal encuadra, algo que no tiene facultad constitucional, a su ministro, que se refiere a este con el que tiene tanta... Moraes, o ese poder puede sufrir aquello que nosotros no queremos. Una amenaza expresa a otro poder del Estado. Y esta tarde vuelve a decir, de allá, por plan alto, solo me saca Dios. Entonces, solo me sacan muerto. Y en este contexto, digamos, hay un discurso anterior que avala o que refuerzan estas teorías, no solamente de Folia o de Globo. La prensa internacional hace mucho hincapié también en la preocupación sobre el curso institucional o no que pueda seguir el proceso brasileño, Patricio. Sí, no, te entiendo, tienes toda la razón con respecto a lo que dice la prensa internacional, que se guía por lo que aparece acá. Es decir, eso es natural que ocurra, porque si tú te has parcializado, evidentemente que vas a ver un solo lado. Y cuando tú me decías, por ejemplo, que el gobierno de Lula da Silva en algún momento fue cuestionado, eso es falso. Es decir, nunca hubo cuestionamiento por parte de la gran prensa porque recibía mucho dinero. La Folia, el Estado de San Paulo o Globo, por ejemplo, recibió $3.000 millones para saldar todas sus deudas en la época que el BNDES hizo en préstamo a un interés bajísimo. Lo mismo la JBS, la Odebrecht recibió miles de préstamos. Entonces, claro, son todas esas cosas que no se manejan en la prensa nacional e internacional. Pero a lo que voy yo es lo siguiente. En ningún momento Jair Bolsonaro está queriendo que no, porque hay un artículo, el 142, que todo el mundo hoy día lo manifestaba, decía, ¿por qué no utiliza ese artículo que los militares podrían ingresar, sacar al Supremo Tribunal Federal, como ya se hizo anteriormente, y nombrar nuevos ministros, es decir, nombrar nuevos ministros, 11 nuevos ministros, en una época en que está de gobierno Jair Bolsonaro y que podría ser el que lo oriente, pero yo creo que no va a suceder. O sea, esos son discursos, no pasan de eso, o sea, no van a los hechos. Yo creo que Jair Bolsonaro es una persona que dice las cosas y después las piensa, y cuando las piensa realmente sabe que está siendo más agresivo, que ese discurso es más para la galera, más para aquellos simpatizantes de él que son un poco más cercanos o un poco más, no sé, tal vez
se ubican más hacia la derecha, son más conservadores. Pero yo creo que en general el brasileño no está dispuesto, por ejemplo, a una nueva nuevo orden, por ejemplo, que venga una imposición militar o las Fuerzas Armadas se pronuncien. Yo creo que no, yo creo que eso no está dentro del pensamiento de los brasileños en general. Son pequeños grupos, no es que sean... Ese es el problema, que se confunde un poco. Son 214 millones de personas, son 120 millones de personas habilitadas para votar. No creo que haya más de 500.000 personas, si los juntamos a todos, que estén a favor de un proceso más violento como una dictadura militar o un pronunciamiento o alguna cosa así. No creo. Incluso si hubiese otro candidato de derecha, tal vez sería sustituirían a Jair Bolsonaro por un candidato que les diese más confianza, que fuese un hombre un poco menos impulsivo. Yo creo que sí, yo creo que la figura de Jair Bolsonaro, en el fondo, todo el mundo se preocupa un poco de la forma y no del contenido. En el contenido creo que no han dado tan mal. El ministerio que ha creado han hecho bastantes cosas interesantes, y esto de las vacunas, en esto del combate al COVID, una serie de otras cosas. Ahora, la actitud es la que no le gusta a la gente. Por ejemplo, no usar barbijo, resistirse a la vacuna o provocar aglomeraciones en la época en que había una alta contaminación con el COVID. Claro. Esas son cosas que no le gustan a nadie. Bueno, Patricio, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que despedirlo, liberarlo. Y tenemos que despedirle también por agradecerle. Disculpa haberme extendido tanto. No, por favor. Patricio, te agradecemos mucho la comunicación. Realmente es un gusto hablar contigo. No, por favor, yo quedo a disposición de ustedes para lo que estime conveniente para continuar esta conversación, que me pareció muy interesante, y para colocar un poco las cosas en claro. Benjamín y Richard, que tengan una muy buena noche ahí. Igualmente. Igual para vos, muchas gracias. Gracias. Bueno, Patricio de la Barra, periodista chileno que hace bastante tiempo está por el Brasil y bueno, tiene un profundo conocimiento del manejo interno de lo que nosotros vemos a través de la prensa internacional, pero bueno, a veces rascamos un poco y vemos lo que algunos no quieren ver. Tenemos que hacer una pausa, don Benjamín. ¿Cómo no? ¿Te parece? Ya volvemos, sí. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Fuego Cruzado, parte final de la emisión del día de hoy. Estamos analizando este día de tensión que se vivió en el Brasil. Bueno, una jornada multitudinaria de movilizaciones en prácticamente todas las capitales del vecino país. Una jornada histórica, decía nuestro entrevistado hoy, Benjamín. Es así, pero que lo es, no hay ninguna duda. Sin duda. Me parece que él expresaba también sus simpatías hacia el presidente actual y digamos, las escasas consecuencias de sus actitudes, diciendo que lo que a la gente le molesta es que no use tapaboca, o el tema de la vacuna. La crisis de Brasil, eso no explicaría la polarización que hay en Brasil. Una sociedad no se divide porque el presidente use o no use tapabocas. Ni siquiera si está por el tema de la vacuna, aunque este sí ya sería un estadio superior, porque hay un cuestionamiento muy severo al manejo de la pandemia por la cantidad de muertos que hubo en Brasil después de que el hombre dijera que se trataba de una gripeciña, ¿verdad? Pero el gobernador de São Paulo, un hombre más bien comedido, moderado, hoy, Doria, sí. Por primera vez, por ejemplo, se pronuncia a favor del impeachment, del juicio político que promueven algunos, diciendo que esta vez ya se pasó de la raya. Es explícito su llamado a salirse de las normas constitucionales, romper con el orden institucional. Entonces, me parece que si bien no hay espacio político a nivel internacional para que suceda este tipo de fenómenos, la intencionalidad por parte de Bolsonaro y de sus seguidores, que no son pocos los que piensan de la misma manera, y se vio en los carteles que abundaron en todas estas manifestaciones. Intervención militar, por Intervención ejemplo. militar, pero los carteles estaban... Sí, los carteles eran bastante eran muy elocuentes. explícitos. Sí, bastante elocuentes. Apuntan en esa dirección. Absolutamente. Y para poner un poco más ir a azuzar un poquito más el fuego, estábamos hablando, y lo decía Patricio, 580.000 muertos, casi 600.000 brasileños fallecidos a raíz de la pandemia. Esto que inicialmente, como decía Benjamín, era una gripeciña según el presidente Bolsonaro. Cuestionamientos también, por ejemplo, en la adquisición de vacunas. Ustedes van a recordarse, 20 millones de vacunas de Covaxin que habían tenido una especie de sobrecosto, y lo cual iba a representar mucha más plata para el erario brasileño. Era una serie de situaciones que no se configuran nada más
en hechos pequeños o minimizables. No, la situación era bastante complicada en la pandemia. Fue el peor país que registró después de Estados Unidos la cantidad de muertos que vimos en este país. Vos sabés que además de la importancia que tiene el hecho de que nuestro vecino, con el que tenemos muchísimos intereses comunes, ahora por ejemplo la renegociación del anexo C de Itaipú, compartimos la hidroeléctrica, una de las hidroeléctricas más grandes del mundo y un comercio fronterizo muy fluido. A Brasil siempre se le catalogó como la gran locomotora sudamericana. La pregunta es si qué riesgos ciertos hay de que esta pongan reversa. Entonces, Bolsonaro está más cerca de un golpe de Estado, autogolpe triunfante, o de su destitución, o bien una tercera alternativa, que también la barajó Patricia, aunque tengamos puntos de vista distintos, pero esto es muy bueno que podamos debatirlo, que la cosa se encausa hacia un tema, hacia el tema electoral. Brasil está de elecciones en poco tiempo más, el próximo año. Entonces, no es descartable que esta crisis, ojalá incluso sea así, en lugar de producir una gran confrontación entre estos dos segmentos sociales que están en veredas opuestas, se canalice hacia la cuestión electoral, en la que, de cara a la cual tiene pocas chances, o menos chances por lo menos que otros candidatos, el presidente Bolsonaro. ¿Y qué legitimidad que se pueda lograr mejor que en las urnas, Benjamín? Y es la forma más civilizada de resolver los conflictos, no siempre la única opción a la que se apela. Y no dejar a los rivales al costado con argucias metiéndole preso y cosas procesales, así mismo. Tenemos que irnos. No, vamos, un placer haber compartido. Igualmente, ya viene cuenta final con nuestros queridos Carmiña y Gustavo, así que bueno, quédense prendidos a la pantalla de que nosotros nos vamos a unas copitas. Hasta mañana. Hasta mañana.